dice por aquí. Los artículos, está regulado, esto es importante también que lo sepáis, ¿vale? Por lo menos los artículos, todo esto, ¿vale? Por si aparece en el examen, pues que le pongáis también los artículos. En este caso, ¿vale? Pues los tenéis tanto en la ley del IRPF como desarrollados por otro lado en el reglamento, ¿vale? Por lo tanto, quedaros también con los artículos estos que son interesantes. Sería del 17 al 20 de la ley del IRPF y del 9 al 12 del reglamento. Esto es donde se regulan los rendimientos del trabajo personal, ¿vale? Bueno, pues vamos viendo cosas. Vamos leyendo y después hacemos el supuesto. Don Carlos, con residencia habitual en Leganés y con una discapacidad del 40%, fue despedido el día 15 de enero. O sea, se despide del trabajo el 15 de enero. Percibe una indemnización de 900.000 euros, que ha sido fijada de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores. Estuvo desempleado hasta el 1 de abril, cobrando prestaciones por desempleo por un importe total de 2.000 euros. Quiere decir, cobró el paro, ¿vale? Por 2.000 euros. Y el 1 de abril empezó otra vez a trabajar. El 1 de abril se le contrató como delegado comercial de la sociedad Las Zapatillas Mágicas, empresa dedicada a la venta al por mayor de calzado, y por ello trasladó su residencia habitual a Fuentidueña del Tajo, Toledo. En el año cobró de esa sociedad un importe de 30.000 euros en concepto de salario y unas dietas no exentas por un importe de 1.000 euros. La empresa aportó a favor de don Carlos a un plan de pensiones un importe de 1.000 euros. Don Carlos impartió el seminario La venta de zapatillas en el mundo de hoy y percibió 500 euros. También escribió un libro de poemas, El amor, publicado por Editoriales Cosmos, por un importe de 3.000 euros, a la que vendió sus derechos de propiedad intelectual. Don Carlos tardó 5 años en escribir el libro de 50 páginas. Ha percibido en el año 6.000 euros en concepto de anualidades fijadas por decisión judicial de su abuelo paterno. Los gastos relacionados con los rendimientos del trabajo han sido: seguridad social, 1.000, sindicatos, 200, gasto de defensa jurídica por el despido, 500. Determine la tributación por los rendimientos del trabajo personal. Bueno, pues vamos a ir paso por paso. Aquí es lo mismo, es un rendimiento también, ingresos menos gastos. ¿Qué se considera aquí gastos? Pues aquellos que son necesarios para obtener esos ingresos. Todo esto está del artículo 17 al 20 del IRPF y del artículo 9 al 12 del reglamento del IRPF, ¿vale? Pues empezamos viendo cosas. Vamos allá al lío. Lo primero que tenemos ahí es una indemnización de 900.000 euros. Pues vamos a ver cómo tratamos esa indemnización, ¿vale? Empezamos. Vamos a calcular el rendimiento del trabajo. Esto es un supuesto de rendimiento del trabajo. Como hemos dicho, está regulado del artículo 17 al 20 de la ley del IRPF, ¿vale? Y del artículo 9 al 12 del reglamento del IRPF. Todos estos articulillos, ¿vale? Es conveniente que sepáis dónde está regulado cada rendimiento, pues para aprenderlo después en el examen. Ya sabéis que algo de renta vais a tener seguro, ¿vale? En la práctica, por lo tanto, pues todo esto es conveniente que sepáis. Para meterle valor añadido al examen, ¿vale? Bueno, empezamos. Tenemos una indemnización. Por un importe de 900.000 euros, ¿vale? Y vamos a ir poco a poco. Empezamos por la exención. ¿Os acordáis qué exención tenían los despidos o no? Efectivamente, artículo 7.2 de la ley del IRPF. Quiere decir, están exentos hasta 180.000 euros. Por lo tanto, si están exentos 180.000, no exentos y sujetos estarían por 900.000 menos 180.000, me quedarían 720.000. O sea, de los 720.000 tienen que tributar. ¿Sí? ¿Sí o no? Vale. Y ahora nos vamos a otra historia. Artículo 18.2 de la ley del IRPF. Vale, ¿qué ocurría en este caso? Vamos a echarle una lectura por ahí, ¿vale? Porque esto es un caso de aquellos que estaban entre 700 y 900.000. Y 1.900.000 creo que era. Vamos a ver. Y aparte de eso, efectivamente hay que pedir una reducción del 30%. Vale, aquí, el 18.
Vale. A ver dónde estaba esto. Esta aplicación, la cantidad de rendimiento. Aquí lo tenéis, ¿vale? Vale. El 18.2. Vamos a leerlo, ¿vale? Y después nos vamos al supuesto para que se entienda lo que vamos a hacer, ¿vale? Porque a lo mejor así si lo hago no se entiende. Bueno, dice por aquí. El 18.2. Dice, estamos hablando del porcentaje de reducción de la aplicación determinada al rendimiento del trabajo. Como regla general, el rendimiento íntegro se computará en su totalidad, salvo que el resulte de aplicación, algunos de los porcentajes de reducción a los que se refiere el apartado siguiente, dicho porcentaje de resultado de aplicación, cuando la prestación se percibe de forma de renta. Dice, el 30% de la reducción, en el caso del rendimiento íntegro distinto a los previstos en el 17.2 de esta ley, que tenga un periodo de generación superior a 2 años. Bueno, aquí una indemnización, ¿vale? Esto es el típico finiquito. Cuando una persona le va a indemnizar, pues evidentemente se computa todo el periodo de tiempo que ha estado trabajando esta persona en la empresa. Se supone que esta persona, para darle 900.000 euros, salvo que sea un directivo de empresa, se supone que ha estado trabajando un montón de tiempo en la empresa, ¿no? Por lo tanto, esto que le genera aquí se supone que también tendría derecho a una reducción del 30%, ¿vale? Por los rendimientos, por el 30%. Pero claro, aquí el problema está en que la indemnización que recibe... No, se me ha salido esto de aquí. Vamos a ver. Vale, el tema aquí está en que lo que recibe pues está entre 700.000, es mayor a 700.000 euros. Por lo tanto, si acordáis, habría que hacer 300.000 a 300.000, porque lo máximo que se puede obtener son 300.000 euros, ¿vale? Hay que quitarle la diferencia entre 700.000, 720.000, que en este caso es lo que tiene que tuviera, y 700.000 euros. Sobre eso se aplicaría un 30%, ¿vale? Vamos a ver. Vale. Vale, estamos en el 18. Vale, dice por aquí, el 30% de reducción en el caso de que tal 17.2 la ley tenga un periodo de generación superior a 2 años, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como obtenido de forma automáticamente irregular en el tiempo, cuando en ambos casos, sin prejuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, se imputa el único periodo impositivo. Vale, luego más abajo, si os veis más abajo, te dice, aquí, pues no leerlo todo, ¿vale? Aquí más abajo te dice, aquí lo tenéis, ¿vale? Dice, sin perjuicio del límite previsto en el párrafo anterior, en el caso de los rendimientos del trabajo cuya cuantía esté comprendida entre 700.001 euros y 1.000.000 de euros, que en el caso aquí tenemos 720.000 euros, ¿vale? Y deriven de extinción de la relación laboral, una indemnización, como uno especial, o de la relación mercantil que se refiere al artículo 17.2 de esta ley, o de ambos, la cuantía del rendimiento sobre la que se aplicará la reducción no podrá superar el importe que resulte de minorar 300.000 euros en la diferencia entre la cuantía de rendimiento y 700.000 euros. Cuando la cuantía de tales rendimientos fuera igual o superior a 1.000.000 de euros, la cuantía de los rendimientos a la que se aplicará la reducción del 30% será cero. En este caso estamos entre 700 y 1.000.000 de euros, ¿no? Vale. Pues sería lo siguiente, sería 300.000, que es lo máximo. Hay que quitarle la diferencia entre 720.000 euros, que es lo que tiene que tributar, menos 700.000 euros. Y sobre eso se le aplicaría un 30%, sobre esta diferencia se le aplicaría un 30%. ¿Se ve lo que estamos haciendo o no? Es el 18.2. Bueno, si hacéis esto se supone que saldría una reducción de 84.000 euros. Saldría una reducción de 84.000 euros. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí no? Por lo tanto, tendríamos por un lado 720.000 euros y luego tendríamos una reducción de 84.000 euros. ¿Sí? Vale, seguimos. Más cosas que tenemos por aquí. Si nos vamos al supuesto, dice... Vale, estuve desempleado hasta el 1 de abril, cobrando prestaciones por desempleo por un importe total de 2.000 euros. Vale, las prestaciones por desempleo, ¿tributan o no tributan? Por 2.000 euros. Las prestaciones por desempleo, o sea, el paro, para que se entienda, el paro. ¿Tributan o no tributan? El paro. Cuando una persona se va al paro, o sea, pierde el trabajo y se va al paro y le paga una cantidad de dinero, ¿tributa o no tributa?
¿Eh? ¿Sí o no? ¿El Estado qué? ¿Tributa o no? ¿Tú qué crees? Bueno, sí tributa, un rendimiento del trabajo. O sea, lo que te pagan a ti por el paro, ¿vale? Se supone que también estás cotizando también. Quiere decir que al fin y al cabo es un derecho que a ti te dejan, ¿eh? Aquí se paga por todo. Y a partir de ahora ya te metes en internet también y también tienes que pagar la tasa a Google. Hay que pagar por todo. Bueno, efectivamente, ¿vale? El paro se considera un rendimiento del trabajo, ¿vale? Y tienes que tributar, ¿vale? Por lo tanto, la prestación por desempleo. La prestación por desempleo. De todas formas está en el artículo 17, ¿eh? Que no lo digo yo. Prestación por desempleo serían 2.000 euros. Tiene que tributar. Artículo 17b, 17.1b, artículo 17.1b de la ley del IRPF. Aparece literalmente prestación por desempleo, ¿vale? Salvo cuando esa prestación por desempleo se hace con pago único y lo inviertes como una que va a abrir un negocio. Si tú recibes eso como pago único y lo inviertes en un negocio, pues se supone que no tendrías que tributar por ello. Dime. Sí. El pago único en principio si está destinado al negocio, entiendo que no, porque claro, tú te estás cogiendo a un negocio, ¿entiendes? No te lo tienes. Ya, pero tú el pago único se lo presentas, tú no se lo presentas a Hacienda, el pago tú se lo presenta al SEPI, a otro organismo distinto, ¿entiendes? ¿No? No, te lo tienen por qué embargar. De todas formas, tú de tu cuenta que esto viene del trabajo. Si como un caso si te embargan algo, tendría que ser por encima del salario mínimo interprofesional, ¿entiendes? ¿No? Quiere decir, pues claro, viene de prestaciones por desempleo. Es como si fuera es como si estuvieran pagando una nómina, ¿entiendes? ¿No? ¿Vale? Pero no, yo creo que esa cantidad, ¿entiendes? En principio, vamos a ver, si tú optas por eso, se supone que es porque lo vas a destinar al proyecto. El SEPE no tiene nada que ver con la seguridad social, ¿entiendes? Quiere decir, con Hacienda. Quiere decir, eso en principio no tiene ningún problema. ¿No? A ti lo que se supone que te podrían embargar como mucho sería la parte que superara el salario mínimo interprofesional, ¿entiendes? ¿No? Que es lo máximo que te pueden embargar. Otra cosa no te podría embargar. Sí, pero eso está sujeto a una serie de requisitos. Es decir, no es porque tú llevarte eso de golpe, efectivamente, si no te van a sancionar también, el SEPE también te sanciona por eso, te va a pedir después lo que corresponda, sanciones y cosas, porque tú se supone que tú coges eso, estás sujeto a unas condiciones, no es para hacer lo que te dé la gana con ese dinero. ¿Entiendes lo que te quiero decir o no? ¿Vale? Porque evidentemente si no, no te lo dan. Tú no vas al SEPE, oye, que voy a abrir un negocio, dame el dinero. Tienes que presentar proyectos, tienes que presentar cosas, ¿no? Para que te den eso. Y luego, una vez que te lo han dado, se supone que tú ese dinero lo tienes que destinar a la actividad. Si no lo destinas a la actividad, ¿vale? Te puede también sancionar el SEPE. ¿Entiendes lo que decir o no? ¿Vale? Pero bueno, a efectos de que tú recibieras eso, esa cantidad de dinero, y ellos te pudieran embargar algo, como eso viene de renta, como mucho se podría aplicar, digamos, los conceptos del salario mínimo profesional. Es lo único que te pueden embargar, 900 euros, que es lo que te marca la ley, en principio. ¿Vale? Es lo máximo, porque claro, viene de una nómina. ¿Vale? Como máximo, yo entiendo que sería eso. Otra cosa no te pueden embargar todo el dinero entero, ¿vale? Se supone que eso viene de una prestación. Sí, sí. Hombre, vamos a ver, yo entiendo que eso no se lo pueden embargar todo, ¿entiendes? Porque tú eso lo estás haciendo para montar un negocio. Entiendo que no, ¿entiendes? ¿No? Bueno, eso sí, lo que facture evidentemente ya estará haciendo lo que saque de ahí, ¿entiendes? Claro que sí, claro que sí, ¿entiendes? ¿No? Si tú te montas tu negocio y el negocio te va bien, evidentemente ese dinero, ¿entiendes? Ese dinero, ¿entiendes? Seguramente que lo van a echar mano, ¿entiendes? Si, si le va bien el negocio, ¿entiendes? Bueno, prestación por desempleo, como hemos dicho, sería el 17.1b, será un rendimiento de capital, o sea, un rendimiento del trabajo, ¿vale? Más cosas que tenemos por ahí, seguimos viendo más cosas.
Dice por aquí, el 1 de abril se le contrató como delegado comercial de la Sociedad Zapatillas Mágicas, empresa dedicada a la venta al por mayor de calzado, y por ello trasladó su residencia habitual a Fuentidueña de Tajo, Toledo. En el año cobró de esa sociedad un importe total de 30.000 euros en concepto de salario y unas dietas no exentas por importe de 1.000 euros. Vale, pues aquí tenemos un salario. El salario por 30.000 euros. ¿Eso tributa como rendimiento o no? Salario por 30.000 euros. Salario, una nómina. Sí, ¿no? En principio, una nómina es rendimiento del trabajo, ¿no? Artículo 17.1a. Artículo 17.1a de la ley del IRPF, ¿vale? Vale, las dietas. Dietas dice que no están exentas. ¿Tributan o no tributan? Si no, efectivamente dice que no están exentas, por lo tanto, 1.000 euros, ¿vale? Sería el artículo 17.1d de la ley del IRPF. Sí que tributarían, ¿vale? ¿Sí? Rentas, las dietas, ¿sí? Vale, más cosas que tenemos por aquí. Más cosas. La empresa, se supone la empresa para la que trabaja, aportó a favor de don Carlos un plan de pensiones por importe de 1.000 euros. Esto es la empresa, no es esta persona, no es el trabajador el que aporta al plan de pensiones, que sería otro tratamiento distinto. Ahí si aportara, digamos, fuera el trabajador el que aporta al plan de pensiones, se produciría una reducción en la base imponible, pero no estamos hablando de eso. Es la empresa la que paga, tiene contratado un plan de pensiones, ¿vale?, para sus trabajadores. Por lo tanto, ¿eso qué sería? ¿Sería un rendimiento del trabajo o no sería un rendimiento del trabajo? Efectivamente, eso como si fuera un pago en especie, ¿vale? Lo está, digamos que el día de mañana se está haciendo pago al trabajador, el día de mañana se supone que le van a pagar una cantidad de dinero, por lo tanto se considera como un rendimiento en especie. Por lo tanto, sería un rendimiento del trabajo, sí, artículo 17.1e. Plan de pensiones pagado por la empresa, cuidado que no lo paga él, ¿vale? Es un rendimiento más, pagado por la empresa, 1.000. Eran 1.000, ¿no? 1.000. Como digo, artículo 17.1e. Rendimiento íntegro del trabajo. ¿Estamos de acuerdo o no? Si no, cuidado con esto, ¿vale? Que no es lo mismo que él lo aporta él que lo haga la empresa. Si él lo aporta, se producirá una reducción en la base imponible. Si lo aporta la empresa, sería un rendimiento íntegro del trabajo. Son cosas distintas, ¿vale? Vale, pues seguimos avanzando. Dice por aquí, don Carlos impartió el seminario La venta de las zapatillas en el mundo de hoy y percibió 500 euros. ¿Ese seminario tiene que se considera un rendimiento del trabajo o no? Un seminario, es como si fuera una formación, ¿vale? Si no, seminario, efectivamente, es como si fuera una formación, ¿vale? Una conferencia. Un seminario, 500, ¿vale? Artículo 17.2c de la ley del IRPF. Sería también como un ingreso del trabajo, ¿sí? Si es que fuera un conferenciante, imagínate una persona que se busca la vida, hay gente por ahí que se dedica a dar conferencias, ¿no? Pues si se dedica a dar conferencias, no sería un rendimiento del trabajo. Tú una persona que tiene su trabajo y le ha salido mejor dar una charla, ¿vale? O el seminario no se dedica él profesionalmente a esto. Si se dedicaba profesionalmente a esto, se daría de alta como un rendimiento de actividad económica, ¿entendéis o no? ¿Vale? Hay personas por ahí que se dedican a las conferencias, su vida es las conferencias, ¿vale? De hecho, muchos políticos cuando se retiran, o mucha gente, pues yo que sé, que tiene, o muchos catedráticos, mucha gente así, ¿vale? Cuando tiene ciertos conocimientos, pues a lo mejor lo que hacen es pues vender sus conocimientos, digamos, ¿vale? Entonces van por ahí dando conferencias, ellos no trabajan, su vida es dar conferencias, ¿vale? Y como hay gente que les contrata, pues evidentemente su vida es dar conferencias por el mundo y ya está, ¿vale? Entonces, pues sería un profesional, ¿vale? Esto sería pues para gente que hace una conferencia, un seminario, pero que no es su actividad normal, quiere decir, es algo que le ha salido espontáneo, ¿entendéis o no? Si se dedicara profesionalmente a dar conferencias, se tendría que dar de alta como un rendimiento de actividad económica, ¿sí? Entendemos que esto no se dedica a él, por lo tanto se metería dentro del rendimiento del trabajo, ¿vale? Vale, más cosas que tenemos por aquí.
Escribió un libro, vale, también escribió un libro. Dice, escribió un libro de poemas El amor, publicado por la editorial Cosmos por un importe de 3.000 euros, a la que vendió sus derechos de propiedad intelectual, ¿vale? Don Carlos tardó 5 años en escribir el libro de 50 páginas, ¿vale? En este caso él escribe un libro, ¿vale? Él no explota, se supone que el libro, él no explota, encima de 50 páginas, se fue a una línea al día, a una línea al día. A una línea ardía, vamos. Bueno, entonces, como en este caso, ¿vale? Ha cedido la explotación, o sea, la empresa, la editorial, le está pagando una cantidad de dinero, es como si fuera un trabajador, quiere decir, le está pagando eso que le paga en concepto de una nómina, es un rendimiento del trabajo, ¿vale? Porque le ha cedido los derechos. Quien explota eso es la editorial sería un rendimiento empresarial, digamos, ¿vale? Pero como él no está explotando la obra, si él explotara la obra, se consideraría como un rendimiento empresarial, digamos, ¿vale? Pero en este caso él no explota la obra, él solamente escribe y por escribir ese encargo que le han hecho a él para que escriba un libro, le dan una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero que le dan, ¿vale? Sería por ceder los derechos de autor. O sea, ya sabéis que todos los libros normalmente se registran con un ISBN. Existe un registro que son una numeración, él no ha hecho esa numeración. Él lo que ha hecho es cederle a la editorial para que haga esa numeración. Es decir, el libro está el nombre de la editorial. Quien vende la propiedad del libro es el de la editorial. Él solamente le han comprado el encargo que le ha hecho, el derecho de autor, ¿vale? Pero él no ha explotado la editorial, por lo tanto, en este caso, la editorial le está pagando en concepto de ese derecho que le ha cedido, que sería para esta persona sería un rendimiento del trabajo. Vale, pues por el libro sería un rendimiento del trabajo, ¿vale? El libro son 3.000 euros, ¿no? Vale, el libro, que son 3.000 euros, ¿no? Vale, el libro, que son 3.000 euros, ¿vale? Pues sería por el artículo 17.2, apartado D, sería un rendimiento del trabajo. ¿Qué ocurre aquí? Pues como lo ha escrito en 5 años, tiene derecho a una reducción del 30%, ¿vale? Porque ha tardado 5 años en escribir el libro, te lo dice ahí, como es mayor de 2 años, ¿vale? Se consideraría como un rendimiento irregular, por lo tanto, por el artículo 18.2 de la ley del IRPF, ¿vale? Al ser mayor a 2 años, ¿vale? Pues tendría una reducción del 30%. Esto es lo que se considera como un rendimiento irregular. ¿Sí? Vale. Más cosas que tenemos por aquí. Seguimos avanzando, ¿vale? Dice, ha percibido en el año 6.000 euros en concepto de anualidades fijadas por la decisión judicial de su abuelo paterno. ¿Eso qué? ¿Eso qué creéis? Está exento, ha recibido 6.000 euros por anualidades fijadas por la decisión judicial de su abuelo paterno. O sea, ha habido una decisión judicial, él ha recibido, le tienen que pagar al nieto, le tiene que pagar el abuelo, por un juez lo ha dicho, le tiene que pagar al nieto, le tiene que pagar 6.000 euros todos los años. ¿Vale? En concepto de anualidades. ¿Eso estaría exento o no estaría exento? Manutención, ¿vale? ¿Y eso qué? ¿Está exento? Cuidado. En el artículo 7, efectivamente, en el artículo 7 te habla de exención, pero es cuando viene del padre. Si no viene de los padres, sería un rendimiento del trabajo, ¿vale? Y aquí no te dice que venga esto del padre, ¿vale? Viene del abuelo, ¿sí? Anualidad de fijar por decisión judicial del abuelo paterno. Si te vas al artículo 7, te habla de los padres. Vamos a echar un vistazo en el 7K. 7K, vamos a lo que dice el 7K. Es que son anualidades por alimento, ¿vale? Vamos a ver. Vale. ¿Eh? Vale. Dice, el K, las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial. Aquí es el abuelo, ¿vale? Son anualidades que ha recibido del abuelo. Por lo tanto, en virtud judicial. Por lo tanto, no son los padres, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, ¿vale? Pues al ser del abuelo,
Estamos hablando de anualidades por el abuelo. Vale, hemos dicho por el artículo 7K, ¿vale? Al no ser el padre, pues no exento. Por lo tanto, nos vamos al artículo 17 y se consideraría de la ley del IRPF. En este caso estamos hablando de un rendimiento del trabajo. ¿Sí? Sería un rendimiento del trabajo. ¿Esto se ve o no se ve? ¿Sí? Vale, pues ya hemos sacado aquí los ingresos. ¿Vale? Bueno, y después ya aparecerían aquí los gastos. ¿Vale? Si queréis, vamos a hacer un resumen del ingreso y ya sacamos los gastos. Resumen del ingreso. Vale. Resumen de los ingresos. Pues tenemos lo siguiente, según he explicado. Tenemos, por un lado, ingresos por despido. Ingresos por despido. Hemos dicho que eran 720.000 por un lado, porque había 180.000 que estaban exentos, y luego la reducción, que son 84.000. 84.000 era la reducción por el artículo 18. ¿Sí? En total serían 634.000. Luego, por desempleo. Desempleo por el artículo 17 se considera un rendimiento del trabajo. Desempleo 2.000. Luego, salario. Salario, una nómina que percibe por ahí. El salario que percibe, 30.000. Luego, dietas. Dietas que tenemos por ahí. Dietas, 1.000. Luego, más cosas. Plan de pensiones. Plan de pensiones que era pagado por la empresa. Hemos dicho que eran 1.000. Luego, seminario. Un seminario que había hecho por ahí. Un seminario que había cobrado 500. Luego, un libro que había escrito. El libro eran 3.000 menos la reducción porque lo había escrito en 5 años de 900. Un 30% de 3.000 sería 900. Por lo tanto, le quedaría un rendimiento del libro de 2.100. ¿Vale? Y por último, las anualidades del abuelo. Las anualidades del abuelo, ¿vale? Que eran 6.000. ¿Sí? Vale. Pues si sumamos todos estos ingresos, ¿vale? Me daría como ingresos totales, sería la suma de todo esto, son 636.000, mejor dicho. 636.000 más 2.000 más 30.000 más 1.000 más 1.000 más 500 más 2.100 más 6.000, saldría un ingreso total de 678.600, ¿vale? 678.600. ¿Se ve esto o no se ve? 678.600, ¿vale? ¿Sí? ¿Se ve? ¿No se ve? ¿Sí, no? Vale. Ahora nos vamos a los gastos deducibles. Gastos deducibles. Vale. Gastos deducibles que están en el artículo 19. Artículo 19 de la ley del IRPF. Vale, pues vamos al artículo 19, al supuesto que diga. Y tenemos aquí, dice, los gastos relacionados con los rendimientos del trabajo han sido. Bueno, pues aquí tenemos una serie de gastos. Pues tenemos seguridad social, ¿vale? Seguridad social, 1.000 euros. La seguridad social es un gasto deducible. Seguridad social, ¿vale? 1.000. Lo tenéis en el artículo 19.2, apartado A de la ley del IRPF. Seguimos. Sindicatos. Sindicato, ¿un gasto deducible o no un gasto deducible? Las cuotas a los sindicatos. Sindicatos, 200. ¿Es un gasto deducible? Sí, efectivamente. Artículo 19.2, apartado D de la ley del IRPF, pero tiene un límite que está en el artículo 10. ¿Alguien se acuerda o no? Artículo 10 del reglamento del IRPF. Tiene un límite. No pueden ser más de 500 euros. Quiere decir, si tú pagas sindicato y pagas 1.000 euros, solamente te puedes deducir 500 euros. Por lo tanto, el límite son 500 euros. Está en el artículo 10.
¿Sí? Vale, seguimos viendo más cosas. Gastos de defensa jurídica ocasionados por el despido. Aquí hay unos gastos de defensa jurídica, quiere decir, por lo que sea, él no está de acuerdo con el finiquito que le da la empresa. Y lo que hace es se busca un abogado laboral y denuncia a la empresa. ¿Vale? Y el abogado laboral le cobra 500 euros. ¿Sí? Otra cosa que se me ha venido a la cabeza, ¿vale? Cuidado con esto, ¿vale? Porque imaginaros, ¿vale? Que tú contratas, por ejemplo, es sobre los rendimientos que se perciban. Imaginaros vosotros que se contrata a un abogado, ¿vale? Resulta que a una persona la despiden de la empresa, ¿vale? Por lo que sea, lo despiden. Y bueno, y va a juicio, tal y cual, y resulta que hoy, en el 2021, le dan a lo mejor sale a juicio, sale sentencia, igual a lo mejor, pues le dan, yo qué sé, 5.000 euros, ¿vale? En el 2021. Y tiene como gasto de defensa jurídica, tiene 500 euros. Cuidado, que los gastos de defensa jurídica van asociados al rendimiento que generan. No te puedes meter en cualquier año que te dé la gana. ¿Entendéis lo que quiero decir o no? ¿Vale? Se tienen que meter esos gastos tan relacionados con los ingresos que tú obtengas por ese tema. Quiero decir, si tú, digamos, trabajabas antes en una empresa y ahora trabajas en otra empresa, los gastos jurídicos no te los puedes meter para la otra empresa, para la que trabajas actualmente, sino que están asociados a los rendimientos de donde provengan. Ojito con eso, que no te puedes meter los gastos de defensa jurídica donde te dé la gana. Te lo tienes que meter asociados a los ingresos que te genere, ¿vale? Pues tú, si tú te vas de una empresa, denuncias a la empresa, trabajas en otra empresa, evidentemente no te puedes meter, si el abogado te da un año, te da 2.000 euros en factura, de gasto, una factura de 2.000 euros, tú no te lo puedes meter en los rendimientos de ese año, con la empresa nueva que estás. Te lo tienes que meter cuando hay una sentencia, eso te lo metes con los gastos que te dé de dónde provenga, digamos, la contratación de ese abogado, ¿vale? Que a lo mejor no tiene por qué ver, tú a lo mejor has cambiado de empresa y la empresa que tú cobras ahora mismo los rendimientos no tiene nada que ver con la empresa, con la otra empresa, ¿vale? Pues no te puedes meter esos gastos de defensa jurídica, no te puedes meter como gastos deducibles de los rendimientos de la nueva empresa. Te lo tienes que meter como gasto de defensa jurídica, pero dentro de los rendimientos que procedan de la otra empresa que tú denunciaste en su momento, que te despidieron y no estás de acuerdo con el despido. ¿Sí? Ojito con eso. Vale, gasto de defensa jurídica ocasionados por el despido. Bueno, pues en este caso sería otro gasto deducible, ¿vale? Entendemos que vienen de estos rendimientos. Gastos de defensa jurídica. Vale, el importe de los gastos era de 500 euros. Vale, 500 euros. Vale, artículo 19.2. Ah, sería un gasto deducible. Este también tiene un límite. ¿Alguien se acuerda del límite? 300 euros. ¿Vale? No se puede meter como gasto deducible más de 300 euros. Quiere decir, si el abogado te cobra 1.000 euros, tú solamente te puedes meter como gasto deducible 300 euros. ¿Sí? No te puedes meter más, porque la ley evidentemente tiene un límite. Pasa igual que los sindicatos. Tampoco te puedes meter más de 500 euros de gasto de sindicato, ¿vale? Y pasa igual también los colegios. Los colegios creo que también eran 500. No te puedes meter más de 500 como gasto deducible. ¿Sí? Son límites que están establecidos por la ley. Tú puedes pagar más dinero, pero más dinero, por mucho que pagues más dinero, no se considera un gasto deducible. Porque tú a lo mejor, yo qué sé, imagínate que tú eres una persona muy sindicalista y le quieres dar a los sindicatos 100 euros todos los meses. A lo mejor al año son 1.200 euros, ¿no? ¿Vale? Tú solamente te permite la ley hasta 500 euros de gasto deducible. Lo otro pues lo has perdido. Quiere decir, como gasto deducible, evidentemente. ¿Vale? Si tú quieres aportar a los sindicatos, quieres aportar 100 euros todos los meses, oye, nadie te lo impide. ¿Entiendes? ¿No? Pero que sepas que solamente te va de esos que aportas, solamente sería un gasto deducible hasta 500 euros. El resto no te lo puedes meter como un gasto deducible. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Más cosas. Bueno, ya no tenemos más cosas. Bueno, pues ya nos vamos aquí y calculamos los gastos deducibles. Vale. Bueno, aparte de esto, claro, aparte de esto también tenemos, en el artículo 19, también tenemos otra cosa, ¿vale? Por ser un trabajador, ¿vale? La ley te permite, eso va destinado para todo el mundo, ¿vale? La ley te permite una reducción, ¿vale? Como un gasto deducible de 2.000 euros. Eso es para todo el mundo. Para todo el mundo. Se considera como un gasto general, ¿vale?
para todo el que trabaja, que obtiene un rendimiento del trabajo, te permite un gasto, pues, el concepto de un gasto general, ¿vale? Por 2.000 euros, ¿sí? Vale, y luego, más cosas que tenemos por aquí. Si os vais al supuesto, también te dice lo siguiente. Dice, estuvo desempleado hasta el 1 de abril, ¿vale? Cobrando prestaciones por desempleo por un importe total de 2.000 euros. El 1 de abril se le contrató como colegiado, como delegado comercial de la Sociedad de las Zapatillas Mágicas, empresa decidida a la venta por mayor de calzados, y por ello se trasladó su residencia habitual a Fuentidiño de Tajo, Toledo. Vale, la norma, también te dice, antes vivía en Leganés, la norma te dice que si tú estás en paro, digamos, y aceptas un contrato de trabajo, y eso supone un cambio de domicilio, en este caso se está produciendo, pues claro, él vivía antes aquí, vivía en Leganés, sin embargo, estaba en el paro, ahí te lo dice, cobrando prestaciones por desempleo, ¿vale? Y se supone que le salió una oferta de empleo. Él, evidentemente, aceptó la oferta de empleo y eso lo supuso trasladar su residencia a Fontiña del Tajo. Requisitos que te marca la ley para meterte otros 2.000 euros por haber aceptado un contrato de trabajo que te supone un cambio de domicilio. ¿Sí? Vale. Por lo tanto, eso también sería otro gasto deducible. Artículo 19. Vale, por contrato de trabajo, por contrato de trabajo que supone cambio de domicilio. Que supone cambio de domicilio. 2.000 euros. Y luego nos quedaría ya el último. El último es porque tiene una discapacidad, ¿vale? Tiene una discapacidad del 40%. En este caso la ley te puede aplicar hasta 3.500 euros. Por lo tanto, por discapacidad, 3.500, ¿vale? Vale, pues si sumamos todo esto tendría como gastos deducibles, vale, pues sumamos todo, sería gastos deducibles, serían 1.000 de los sueldos de la Seguridad Social, 200 de sindicatos, ¿vale? 300 de defensa jurídica, no te puedes meter más. Otros gastos hemos dicho 2.000. Luego, por otro lado, por aceptar el contrato de trabajo, ¿vale? Que supone el cambio de domicilio, 2.000. Y luego, por otro lado, por discapacidad, 3.500. Si sumamos todo eso, saldría un gasto total de 9.000 euros. 9.000. Por lo tanto, el rendimiento neto sería ingresos totales menos gastos totales. Ingresos totales, hemos dicho que eran 678. 600. Gastos totales, hemos dicho que son 9.000. Por lo tanto, tendríamos un rendimiento de 669.600 euros. ¿Se ve esto o no se ve? Y era lo que te estaba pidiendo, determina la tributación de los rendimientos del trabajo personal, ¿vale? Pues esto es lo que habría que calcular. Aquí se trata de aplicar el artículo 18 y el 19 y el artículo 10 del reglamento, artículo 18 y 19 de la ley del IRPF y el 10 del reglamento del IRPF. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Bueno, por supuesto